Y seguimos, por supuesto, hablando de cine. Guadalajara se ha vestido de cine y nosotros aquí en Es la Mañana de Es Radio también nos vestimos de cine porque lo hacemos cada vez que viene a visitarnos nuestro queridísimo y expertísimo en la materia, doctor Ramón Bernado. ¿Qué tal? Muy buenos días, caballero. Doña Mónica, encantado de estar aquí con vosotros y de esta amabilísima presentación que me acabas de hacer. Muchas gracias. Y cuando dice Ramón con vosotros, es que efectivamente ya sabemos que esta mesa le faltaría una de las patas fundamentales si no presentáramos también y no nos acompañara en este ratito de cine a Diego Gismero. Diego, muy buenos días. Muy Adelante. Buenos días, Mónica. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Uno de los grandes de la cinematografía alcarreña actual. Bueno, además, nos acaba de confesar que acaba de terminar y han dado el cierre al rodaje de su última película. Dentro de poco hacemos un monográfico, Ramón. Hombre, habrá que hablar de ella, eso por supuesto. Invitados quedáis al Muchas estreno, gracias. cuando lo hagamos, que se prevé para finales de año, principio del que viene. Adelántanos título de la película. Y posiblemente el estreno sea en los cines de Azuqueca. Estamos trabajando. Qué bien, así qué que bien, mira, en el eje, en el espacio. Pues fenomenal. ¿Te das cuenta de cómo se le da de bien el papel de productor? Sí, Cómo sí, ya sí, va sí. calentando el ambiente. A mí ya me la ha vendido. A mí ya me la ha también. vendido. ¿Y qué título tiene tu película? Pues tenemos un Diego? problema con el título, porque hay dos opciones. A ver qué opináis vosotros. Hay una que es Butter Cookies, que tiene que ver bastante con el tema de la película, pero que a mí precisamente, yo como productor te puedo decir que no me gusta un título en inglés por una película en español. Y el otro título es más claro aún, que son 3 idiotas y una caja de galletas. Yo soy del segundo, yo me quedo con el segundo, ¿eh? Yo también me quedo con el segundo. Sí, es que esto del váter, no sé si habréis visto un anuncio en la televisión que también anuncian un champú de váter y uno piensa, Claro. el váter en español, en castellano, pues nos lleva a otra Claro, cosa. es que butter cookies suena como galleta de butter. O un váter muy cookie. Sí. Realmente son galletas de mantequilla, pero sí. Sí, pero bueno, pues. entonces dices, por Dios. ¿Te das cuenta de que estamos entroncando con algo de lo que también, por supuesto, hablaremos en estos espacios dedicados al cine? Y es que hay muchas veces que la película está hecha y el título todavía Claro. no se ha colocado. Eso le pasa a Woody Allen día sí día también. Bueno, Año sí, año también, de hecho, mejor dicho. ahora, luego si hablamos de las películas de Woody Allen, la próxima en Final Affinity dice próxima película de Woody Allen 2017. Bueno, el título. Ese es el título en Final Affinity de la nueva película. Y luego las películas que tienen nombres diferentes según los países, que eso es muy frecuente. En España ha habido una costumbre histórica de cambiar los títulos de las Totalmente. películas y aún ahora ves títulos que no tienen nada que ver con su versión original, ¿no? Hay veces que se ha mejorado porque hay títulos míticos en la historia del cine como Centauros del Es Es que ahí va yo. Digo, es que no he encontrado un título mejor. Claro, vamos. en inglés es Los Perseguidores, ¿no? The Searchers. Eso sería Sí. los seguidores, sería el título en inglés, y en español alguien pensó como buena cabeza y le puso Centauros del Me Desierto, encanta. que le da un carácter mítico que la película se merece, ¿no? Y ya veréis que cualquier ocasión es buena para mencionar al grandísimo John Ford, al que yo reverencio, admiro y cada vez me gusta más. Y de todas maneras, hablando de los títulos, esto está muy bien cuando uno, esto de la interculturalidad y esto del intermetropolitismo es lo que tiene, cuando tienes amigos de uno y otro lado del charco y, por ejemplo, te juntas con unos argentinos y empezáis a hablar de una película que no parece ni la misma, ¿no? Por el título no das con ella, no das con la película hasta que ya no empiezan a tirar del hilo del argumento, ¿no? Eso está bien. Nosotros, en nuestro caso, como es una coproducción también con México, la nuestra última, Ajá. el título le tenemos que trabajar entre los dos países. Por eso tenemos las discusiones, no sabemos cómo llamarle realmente. Ahí nos viene parte del problema. Pero ese de la galleta, de la caja de galletas, ese me gusta a mí. Ese. 3 cuates y una caja de galletas. Sí, Bueno, sí. bueno, vamos a abrir nuestra particular caja de galletas o nuestra particular bolsa de palomitas, porque al fin y al cabo son mucho más cinematográficas, para hablar de últimos Sí. estrenos que han pasado por el visualizado y el análisis también de nuestro querido Ramón. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hablar de 3 películas que he visto en los cines últimamente. La primera, si te parece, empezamos por Él, la última película de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven ya tiene 70 y bastantes años. No cabe duda que Verhoeven forma parte de la historia del cine, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi juventud recuerdo sus películas de inicio, pues Delicias holandesas y Delicias turcas, Eric, oficial de la reina, que es una película que a mí me parece estupenda, y Los señores del acero, que es una película muy divertida, ¿no? Y Robocop, ¿no? Y luego Verhoeven se hizo famoso
con Desafío Total, que es un auténtico clásico del cine y una película de culto, donde, por cierto, se dio a conocer Sharon Stone en un papel estupendo de malvada, dicho sea de paso, y luego Starship Trooper. Starship Trooper, que es una película absolutamente generacional. A mí y me tal. encanta Starship También. Trooper. Claro, es una película Pero no que, somos de la misma generación. bueno, Y no os lleváis tanto, la No, juventud no. os adorna a los dos. Y tal, yo me acuerdo que esta la teníamos en casa en VHS y la veíamos en bucle, o sea, que llegabas y a lo mejor uno de mis hijos estaba viéndola y te sentabas un rato, veías un rato, luego estaba otro viéndola y Starship Trooper, que luego la analizas y no es una película nada del otro jueves, pero no sé por qué tiene ese inmenso atractivo de esta película, ¿no? Y que realmente son películas de culto, ¿no? Luego vino Verhoeven con Instinto Básico, que ya eso lo encumbró a la máxima celebridad en Hollywood, con una Sharon Stone que a todos nos enamoró, ¿verdad? Y algo más de enamorarnos. Y que entonces Se nos cruzó de yo no piernas. sabía lo que era un picayelo. Y entonces en aquella película aprendí lo que era un picayelo. Yo no sabía qué era ese instrumento, ¿no? Jolín, con la Charito Piedra, ¿eh? ¿Cómo nos dejó? Jo, Impactados. y Para tanto, siempre. Luego y hicieron una tanto. segunda parte, ¿os Sí. acordáis? Sí, Malísima, malísima, horrorosa. Mala, sí. mejor no recordarla. Sí. Y, al igual que la última remake que hicieron sobre Desafío. Bueno, claro, sí, Malísimo. sí, muy mala, sí. Muchísimo peor. Además es que Verhoeven siempre supo meter sus películas son muy ochenteras. Tienen un aire muy ochentero, ¿no? Y siempre supo meter violencia, sexo, pero con mucho sentido del humor, con una cierta guasa y tal, que le daba un aire muy fresco, un aire ligero incluso, porque escenas muy violentas se asimilaban mucho mejor porque tenían ese punto de cómicas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Y entonces era un cine que tenía su público y que, bueno, también ha hecho grandes bodrios, porque Verhoeven, no olvidemos que hizo Showgirls, ¿verdad? Que No, se me había olvidado, me había borrado de la mente, Ramón. Gracias por recordarme. Entonces, bueno, que es una película muy mala, muy mala. Entonces, Verhoeven, después de muchos años asentado en Hollywood, pues nadie le quería volver a rodar una película. Entonces ha tenido que hacer una película francesa. Solo ha contado con la ayuda de Isabelle Huppert, y gracias a ella han podido hacer una película francesa. Entonces, Paul Verhoeven vuelve a Europa a sus 78 años para rodar una película que, además de ser de producción francesa, parece francesa de verdad. Es una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Queréis que escuchemos un poquito del tráiler y Por así supuesto, nos por introducimos en supuesto. materia? Venga, vamos a ello. Algo que contaros. ¿Violado? Sí, ¿Qué te ha dicho la policía? ¿No has ido a la policía? decimos ya. Le he pillado infraganti. Estaba agachado entre mis arbustos mirando tu casa. ¿Y le has visto la cara? No, llevaba una máscara o una especie de pasamontaña. Bueno, acompáñala, ¿vale? Sí. No, no es necesario. Me gusta lo que llevas. ¿Haces esquí? Cuando quieras te llevo. Deberíamos seguir juntos. Es culpa tuya. Me dejaste tú, Michelle. Tú me pegaste. No es la primera vez que se manifiesta. Quiero que piratees Bueno, pues los ya habéis ordenadores. oído de qué va un poco la película, ¿no? O Y sea que- sobre todo estamos viendo las críticas que se va trufando este tráiler con críticas a nivel internacional, la ponen excelentísima, Ramón. Sí, que sí. bueno, pues vamos a comentarla, ¿no? La peli mezcla dos cosas, ¿no? Dos elementos que siempre son cinematográficos. Uno es la violación y otro es la familia, ¿no? Y en esta protagonista, que es interpretada por Isabelle Huppert, es el personaje se llama Michelle Leblanc. Es un personaje un poco extraordinario, ¿no? Es una muchacha marcada por un pasado bastante tenebroso que se va descubriendo a lo largo de la película, y resulta un personaje bastante enigmático, contradictorio y un poco imprevisible. Y su manera de actuar, de reaccionar, es bastante incomprensible, ¿no? Y luego, por otro lado, mezcla una familia, hay el relato de una familia de esta mujer,
con un hijo que tiene, que es el pobrecillo tontico, ¿verdad? No es que sea... no, no, De los de la película de los de la Diego. película estas y tal. Luego tiene una nuera absolutamente insoportable, un nieto que le sale negro, siendo los padres más blancos que la leche, que claramente no es nieto suyo, lógicamente. Y luego Pero no es tiene- de humor. Esto que nos está contando no es de es humor, que eso ¿no? es lo que os iba a comentar. Claro. Luego un ex con ideas de retrasado y con cierto aire cultureta, ¿no? De los que habla del arte y cosas de esas. Una novia del ex enamorada equivocadamente del autor equivocado, o sea que... Y luego él se echa un amante, el peor amante del mundo, como él ya misma afirma, ¿no? Y cuenta en mitad de una cena tan alegremente que la han violado, ¿no? Sí, como luego pásame el pan, me han violado, ¿no? tiene una, sí, una vecina ultracatólica, una madre que pretende casarse con un gigoló, el novio de la madre, que es un hombre de poca conversación, un vecino agente de bolsa, brokers, o sea que ya os imagináis, ¿no? Y luego tiene un padre psicópata en la cárcel marcado por un pasado terrible. Entonces ya ves que todo esto, mientras vemos una escena de violación, al siguiente vemos una escena familiar de relaciones interpersonales cómica. En un Entonces, universo muy peculiar, ¿no? claro, Que- en entonces torno a ella. hay una mezcla entre un humor negro y cosas terribles que te hacen disfrutar de la película, pero al mismo tiempo te hacen sentirte culpable, ¿no? Porque estás riéndote al mismo tiempo o después de una escena terrible, ¿no? Entonces Verhoeven te mete en esa especie de trampa sucia, ¿no? En trampa en la que caes, ¿no? Entonces la película resulta bastante desasosegante, es un poco transgresora y molesta, incómoda, incluso turbadora, ¿no? Isabel Huppert está inconmensurable, es una actriz impresionante y desarrolla su papel magníficamente. Y la verdad es que esta película yo veo normal que en Hollywood no se la quisieran a Verhoeven, ¿no? Y haya tenido que venirse a Europa a realizarla. Y la verdad es que no parece una película de Paul Verhoeven, parece una película de Haneke. O sea, Fíjate, pues ahí acabas de dar una descripción magnífica, sí, de sí, verdad, sí. Ramón. entonces, él se parece más a la pianista que a Showgirls, claramente. Sí. Pero, Luego, deja ese regusto de las películas que nos han marcado a lo largo de la trayectoria, la parte positiva y buena de Verhoeven. pues es como si Verhoeven se hubiera vuelto adulto y hubiera perdido A ese... los 70 y pico a los has dicho, ¿no? 78 años y hubiera perdido Nunca es ese tarde. aire juguetón que tuvo, ese aire ochentero, ¿no? Que tuvo en otro tiempo y ahora se ha vuelto como más mayor, más serio, aunque mete estas escenas de humor que Haneke no metería nunca, porque Haneke es puro drama, ¿no? Pero tiene más de Haneke que de Verhoeven, es curioso. Y comentaros simplemente que cuando antes de entrar al cine me encontré con Santiago, que es un cinéfilo de pro aquí alcarreño, que venía y me dice, seguro que vamos a ver la misma película, y acertó, ¿no? Y entonces la taquillera, cuando le vende la entrada, le anuncia, amiga de él, y dice, cuida Santiago que han entrado unas adolescentes a la sala. Y entonces ya vino predispuesto, enfadado, pensando que se iban a portar fatal. Lo malo es que acertó. Entonces antes de empezar la película había unas sentadas delante de nosotros, no entiendo bien cómo unas niñas de 14 años iban Terminan a ver, en una sesión así, ¿verdad? a ver esta Sí. película que no pega para nada, ¿no? Que vayan. Y había otro grupo detrás, más detrás de nosotros. Antes de empezar ya les dijo a las de adelante que se portaran bien, pero no le hicieron ni caso. Estuvieron todo el rato riéndose, encendiendo el móvil, moviéndose, dando patadas. Al final, a mitad del Nos cine reímos, pero- se salieron y entonces hubo un momento ahí de esperanza, pero luego vinieron cargadas de palomitas y de refrescos. O Pero sea que digo que nos estamos riendo, pero es un comportamiento muy incívico, muy reprobable por parte Y de que la por gente que se desgracia mete pasa mucho. a no respeta. Santiago le salía el humo Humo, por no me las extraña. orejas. Normal, y tal. normal. Estaba Y le entiendo súper totalmente. Y si llego a estar yo, lo mismo su- meto un bocinazo en su- mitad de la sala. Sí, pero nada, si les abroncaba y no hacían, duraban 15 segundos. Yo creo que no merece la pena decirles nada, sino aguantar el tirón y arreglado. Bueno, pues Entonces, desde aquí, lo que yo no sepan que, comprendo- como dirían, shame on you. Vergüenza os tendría que dar, niñas, el montar Entonces, esas escandaleras en una la sala de cine. Esta de él, para resumir al final, pues es una película, a mí me parece bastante recomendable. Es una película bastante turbadora y no terminas
sabiendo muy bien si te ha gustado o no. Pero bueno, yo la recomiendo. Desde luego es una película interesante. Os voy a hablar de otra, de uno de los grandes éxitos, yo creo, de este año, que es El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, que es un director que después de Grupo 7 y de La Isla Mínima, pues todo el mundo tiene grandes esperanzas con él. Y esta vez yo creo que nos ha defraudado. Tal vez pusiéramos el listón demasiado alto. Y lo que está claro que a Alberto Rodríguez le interesa la historia de España, porque nos contó la delincuencia antes de la Expo, luego nos ha contado la transición en la Isla Mínima, ¿no? Ese enfrentamiento de esas dos Españas representados por estos dos inspectores, ¿no? Y ahora nos mete en contar la historia de la desaparición y de la detención posterior de Luis Roldán, el famoso director de la Guardia Civil. Más que de eso, nos mete en la personalidad de Paesa, quien estuvo detrás manejando Claro, sí. y desmanejando todo lo que hubo detrás de él. Paesa es el hombre de las mil caras, ¿no? Y efectivamente es el que articuló la fuga y luego la detención de... Y es un personaje impresionante, ¿verdad? Porque está muy bien interpretado y la película tiene un aire socarrón, un aire como de broma, ¿no? De esa una especie de humor subterráneo que envuelve a toda la película y que a mí en algunos momentos me hizo soltar alguna carcajada que, por cierto, nadie compartió en la sala, o sea que fui el único que debí de encontrar la gracia al asunto. Y entonces es un relato periodístico estupendo, porque relata muy bien cómo fue esta fuga, la situación que creó y las trampas que hacía Paesa, que engañaba a todo el mundo, porque Paesa era el mentiroso número uno, era un embaucador absoluto. Pero con tanto carisma que se Sí, lo sí, llevaba, pues eso, a todo el mundo de calle. ¿Queréis que escuchemos un Sí, poquito el por tráiler? supuesto, por Venga, vamos a ver supuesto. qué nos cuenta aquí Alberto Cada Rodríguez. mañana irás al banco y sacarás 4 montones como estos. ¿Es legal? Pues sí, nosotros estamos viendo aquí en YouTube este tráiler en el que efectivamente se ven pues muchas de las vicisitudes por las que como espectadores vamos a atravesar junto con Paesa en la fuga y bueno, pues luego receptación de este hombre a la fuga de Luis Roldán, que yo recuerdo perfectamente, Ramón, igual Diego será muy jovencito, pero yo me acuerdo de los telediarios Hombre, claro, con esto este serial fue- que fue un auténtico serial lo que vimos. Y lo que tú dices ahora, yo no sé si esto es más película o más documental periodístico. Yo creo que ha habido una reconstrucción periodística de los hechos, dejando un poco abierto en algunos momentos, el guión deja un poco abierto a la interpretación del espectador, o sea, no lo cierra todo, lo cual es una buena cualidad. Pero, siempre hay peros, esta película viene lastrada, a mi modo de ver, por dos cuestiones importantes. Primero, la voz en off. Quien cuenta la historia es José Coronado, que es un piloto que colaboró con Paesa, y que yo creo que la mayoría de las veces el uso de la voz en off es absolutamente innecesario, es recargante y es demasiado insistente. Pocas son las películas en las que funciona realmente bien una voz en off. La voz en off para mí es un recurso siempre innecesario, o casi siempre. Es que me ha venido a la mente, Ramón, la voz en off que más, lo siento tanto, pero que más repelús me da de la vida. La edad de la inocencia, doblada por Nuria Espert. Lo siento mucho, pero no puedo con La ella. edad de la No inocencia puedo con es ella. una película Horror. estupenda, pero lastrada por esa voz en off Uf, insoportable. pero es que es Nuria y Espert, es una constante. grande del teatro, Ya, pero da es igual, que es horroroso. Da igual. En la voz en off, yo siempre digo, por ejemplo, Scorsese en uno de los nuestros, a mí me gustaría ver uno de los nuestros sin voz en off. Yo creo que sería una película 1000 veces mejor, fíjate lo que te digo, 1000 veces mejor. Y fíjate que todo el mundo defiende, pongo este ejemplo porque es el típico ejemplo que todo el mundo defiende la voz en off, pero yo estoy convencido que un montaje sin voz en off sería mejor. Yo soy de las tuyas, Imagínate ¿eh? El Padrino con voz en off, por favor, no. Entonces, la voz en off es un recurso que yo eliminaría porque es que la mayoría de las veces es gratuito.
Yo Y soy- cargante, es verdad que suele y cargar. carga un poco, mucho. sí. Y No, no luego- habréis, Diego nos está mirando, ¿no habréis metido Mocenov en Tres en tu idiotas y una película, caja de no me digas galletas? que habéis hecho En la una última película no. con voz En la en off. última película no. Vale, menos mal. En la otra película hay un No, poquito no, de voz en off. nunca. Bueno, sí, un poquito no pasa Al nada. principio y otro poquito al final. Un pero poquito nada no más. molesta, un Durante la Esta, por ejemplo, grabación no hay ninguno. esta película, por ejemplo, te va contando en qué sitio, París, te va poniendo París. Y dice, y entonces oyes a José Coronado decir, estábamos en París. No, si te lo escribes, Claro. no lo insistas. No me reiteres, ¿no? Lo Claro. que tú decías el otro día acerca de la película que te ha gustado y que ha sido la película del año para Ramón Bernardo, Tarde para la ira, que no te trata como idiota, como Como idiota, espectador, ¿no? exactamente. Ajá. Entonces, yo creo que... Y luego tiene otro pecado esta película, que es la interpretación, a mi modo de ver, de Carlos Santos, que interpreta a Luis Roldán, que a mí no me resulta convincente. Luis Roldán es un individuo que todos recordamos, que tenemos una imagen muy profunda de él, y que este actor no da la talla. En cambio, Luis Callejo interpreta a Juan Alberto Belloc, y lo interpreta magníficamente. Qué gran actor, porque además se transmuta, si es que estás viendo a Juan Alberto Belloc y tal. Ya sabéis que Juan Alberto es una cosa graciosa. A Luis Roldán, ahí yo no lo sabía, le llamaban el algarrobo, como mote. Se parece un Se montón. parece Es que ahora que lo muchísimo. acabas de decir, es verdad que tiene y muchísimo Juan aire. Alberto Belloc tenía el mote de el cochero de Drácula. Bueno, yo más bien, yo siempre me ha parecido que tenía un cierto aire a hombre lobo, total, a Alberto Bello. Bueno, ahí le llaman el cochero de Drácula, que tampoco está mal. Luego, Eduard Fernández, que interpreta a Paesa, hace una interpretación magistral, porque además es muy contenida, o sea, no es de grandes gesticulaciones, ¿no? Y luego Paesa es un fullero, un timador de altos vuelos que fue el más listo de todos porque se llevó la pasta, ¿no? Y entonces la verdad es que, a pesar de los defectos que he citado, es una película que merece, a mi modo de ver, bastante la pena. Bueno, y que recomiendo. Ahí nos quedamos también con esa recomendación del Hombre de las Mil Caras, porque nunca está de más conocer algo del pasado reciente de la historia de España. Solamente una duda. ¿Tú crees que Alberto Fernández cae un poquito en el trasfondo político del asunto? ¿Se deja llevar por lo que ahora también parece que está muy de moda, ¿no? Que es hacer cine con marcado carácter político y siempre además tendiente hacia una línea? Bueno, ahí sobre todo la figura de Juan Alberto Belloc y cómo el entonces superministro de Justicia y Interior pretendía meter un gol, meter un gol con el asunto de la detención de Luis Roldán, ¿no? Entonces, ahí sí que marca un poco, y luego cómo la prensa descubre que todo ha sido una fullería, que todo ha sido un engaño, y eso terminó con la carrera política de Juan Alberto Belloc, y eso sale bien en la peli sale bien, ¿vale? Entonces, bueno, no es una peli política, pero sí que está bien como relato periodístico, y luego, vamos, los engaños de Paesa son estupendos. Bueno, pues con esta recomendación también, si os parece bien, nos vamos a quedar. Vamos a ir, eso sí, dejando como aperitivo que nos quedan muchos estrenos de los que hablar. Algunos de ellos nos los puso Ramón como deberes y nosotros hemos hecho también los deberes en torno a Woody Allen. Pero eso, como se suele decir, será otra historia. Ramón, muchísimas gracias. Diego, a ti también. Muchas gracias, No, Mónica. muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer hablar con vosotros de cine. Aprendo muchísimo, y gracias a todos nuestros oyentes y televidentes, que la verdad es que hay muchos que me dicen que lo hacemos fenomenal. Oye, O sea, qué bien, flores. No sabes tú la cantidad de admiradores que tienes, Mónica. Oye, qué bien, pues desde que, como las divas, Me muchas dicen, gracias, sobre un beso. todo, qué suerte tienes de estar con Mónica. Digo, pues sí, Bueno, ya lo sé. Tú te das cuenta, y yo quiero decírselo a todos nuestros oyentes, que todas estas flores que nos está echando Ramón son al revés. Nosotros somos los que aprendemos muchísimo de él y de esos comentarios, y sobre todo del buen gentismo, porque es que aquí lo que tenemos es un ejemplo claro del buen gentismo hecho persona en Ramón Bernardo. Así que, Ramón, dentro de unos días más cine, ¿te parece? Vale, muchísimas gracias, nos vemos. Adiós con la Hasta patita, luego. Diego. Adiós. A lot of world to see.